Roma, año 1600. En una plaza donde el silencio pesaba más que las piedras, rodeado de capuchas oscuras y soldados en posición, un hombre fue atado a una estaca de madera. Su nombre, Giordano Bruno. Su delito fue desafiar las creencias de su época, afirmar que el alma no tenía límites, que el universo era infinito y que los pensamientos podían alterar la realidad misma. Mientras las llamas ascendían por sus piernas, no gritó, no pidió clemencia, solo pronunció una frase que el fuego no pudo consumir. Pueden encender esta llama, pero jamás apagarán la verdad. Lo que casi nadie sabe es que antes de ser apresado, Bruno confió a un fraile una pequeña caja de metal sellada con símbolos antiguos y la envió a un monasterio oculto en Padua. En su interior, fragmentos de escritos codificados, diagramas, de alquimia y pensamientos que nunca se atrevió a pronunciar en voz alta. Lo que estás por escuchar no es teoría, no es simple filosofía, es una reconstrucción auténtica del pensamiento más audaz de su tiempo. Una visión del universo, de la conciencia y de la realidad, que puede cambiarlo todo. También encontrarás ecos de su mundo interior, confesiones escritas en la sombra y verdades que solo se revelan a quien está listo. Por eso, escucha con atención. No lo hagas por mí. Hazlo porque este mensaje no fue escrito para el mundo, sino para quienes están despiertos. Porque si su muerte significó algo, que sea esto, que tú no sigas viviendo con los ojos cerrados. Comencemos. Mi nombre es Giordano Bruno, y estas palabras no fueron escritas para el mundo, sino para el alma que esté lista para recordarse a sí misma. No sé si me estás leyendo siglos después, o si estás oyéndome ahora, pero si este mensaje ha llegado hasta ti, es porque estás justo en el umbral donde el despertar comienza. Lo que estás por escuchar. Nunca lo dije en voz alta mientras vivía. No lo susurré en París. No lo revelé en Londres. Ni siquiera lo compartí con mis discípulos más fieles. Porque hay cosas que no se enseñan con palabras. Se revelan con vivencia. Y yo lo comprendí cuando ya era casi tarde. No lo encontré en libros, ni en ecuaciones, ni en los debates de los sabios. Fue una noche en la que la muerte me rozó, y el universo me mostró lo que nadie me había enseñado jamás. Fue en Venecia, solo, con fiebre, tendido sobre el suelo helado de una habitación alquilada. Ese día había discutido con un noble ignorante que me llamó hereje. Esa misma tarde, me apedrearon. La fiebre llegó como una mordida invisible del cielo. Y entre los delirios vi mi vida, pero no como recuerdos, no como escenas, sino como proyecciones, como si cada hecho, cada traición, cada pérdida, cada caída, hubiera sido el eco de algo que yo mismo había estado emitiendo sin saberlo. Vi el miedo que me habitaba desde niño, la culpa por cuestionar, el deseo de ser aceptado por personas que ni siquiera se aceptaban a sí mismas. Y entendí que todo eso lo había proyectado en mi camino, que el mundo no me castigaba, solo me reflejaba. Ahí lo vi claro. No estaba viviendo lo que merecía, sino lo que no había sanado en mi interior. Con el cuerpo temblando, me senté, tomé una hoja desgarrada y empecé a escribir. Tenía 7 años la primera vez que escuché a mi padre decirme que debía guardar silencio. Estábamos en el campo, recogiendo piedras del camino para preparar la tierra. Yo le pregunté, con la inocencia intacta, ¿por qué los ricos tienen tanta tierra si no la trabajan? Mi padre me miró, apretó los labios y con una voz baja, tensa, dijo: «No vuelvas a preguntar eso, no es seguro, ni para ti, ni para mí». Ese día no entendí el mundo. Ese día entendí el miedo. Pero lo más importante, ese miedo no era mío. No nació en mí. Lo heredé. Lo absorbí sin saberlo.
y lo llevé conmigo durante años. Me acompañó, en cada silencio, en cada idea reprimida, en cada sueño que postergué. No lo cuestioné, solo lo cargué. No fue sino hasta mucho tiempo después, cuando ya era un hombre marcado, perseguido por mis propias palabras, que lo entendí. Gran parte de lo que pensaba ni siquiera era mío. Eran voces antiguas, voces de padres, de maestros, de estructuras, de sistemas que sembraron ideas en mí como quien siembra semillas en tierra dormida. Creencias que usaban mi tono, pero no nacían de mi alma. Y entonces me pregunto, ¿cuántos pensamientos que te habitan hoy realmente son tuyos? ¿Cuántas decisiones tomas solo para no decepcionar a alguien que ya ni siquiera está? ¿Cuántas veces sientes culpa por algo que jamás debió doler? Cuando descubrí eso, sentí vértigo, como si mi mente hubiera sido un templo sagrado infiltrado por pensamientos ajenos. Creía que era libre, pero caminaba rodeado de ideas prestadas. En París tuve un maestro de retórica que respetaba profundamente. Él me enseñó algo que jamás olvidé. Todo pensamiento, decía, debe pasar por 3 filtros antes de ser aceptado. 1. ¿Esto lo sé por experiencia o porque lo repetí 1000 veces sin cuestionarlo? 2. ¿Este pensamiento me expande o me encierra? 3. ¿Lo elegiría si no tuviera miedo? Solo 3 preguntas, pero si las haces con sinceridad, muchas de tus certezas se desmoronan. Y eso, créeme, es una bendición disfrazada de caos, porque cada vez que desmontas un pensamiento que no te pertenece, recuperas un fragmento de tu alma. Así que, si estás escuchando esto, haz la prueba. Elige un pensamiento que tengas sobre ti mismo. Uno que duela, uno que limite, uno que no te deja avanzar. Y pregúntate, ¿quién puso esta idea en mí? ¿Qué voz, qué mirada, qué momento la sembró? Si no puedes responderlo, es muy probable que esa idea nunca haya sido tuya. Y si no es tuya, entonces no tiene ningún derecho de seguir gobernándote. Hoy lo veo con claridad. Gran parte del sufrimiento humano no nace del alma, sino del eco de pensamientos heredados, impuestos, infectados por el miedo. Pero tú puedes elegir, no todo de golpe, pero sí paso a paso. Cada vez que eliges un pensamiento que nace desde tu verdad, aunque sea pequeño, una parte de tu realidad empieza a cambiar. Yo lo comprendí tarde. Tú no tienes que esperar a que el fuego llegue. Puedes despertar antes. Y si estas palabras resuenan en ti, no es porque yo las dije, es porque ya estaban dentro de ti, esperando que alguien las nombrara. Solo por eso las escuchas ahora, porque están listas para ser reconocidas. Pausa breve. Transición. Si estas reflexiones han tocado algo en ti, te invito a seguir este camino. Suscríbete, continúa, acompáñame. Esto apenas comienza. Corte de atmósfera, luz tenue, ambiente monástico. Fue durante mi retiro en el monasterio de San Domenico Maggiore. Tenía 20 años. Me entregaba a la filosofía con toda mi devoción. Estudiaba, leía, pero había noches en las que algo dentro de mí se quebraba sin razón aparente. Me volvía frío, agresivo, impaciente. Me aislaba. Por fuera fingía equilibrio, pero por dentro me juzgaba sin tregua. Un fraile anciano me había estado observando en silencio durante semanas. Una noche, mientras barría el claustro, se acercó y me dijo: «Tu luz es fuerte, pero la usas para esconderte en ella». No entendí, o no quise entender, pero esa frase me siguió como sombra durante días, hasta que una madrugada tomé una decisión. Encerrarme en la capilla más oscura, solo con una vela encendida. Me senté frente a mí mismo, sin orar, sin escribir, sin pedir nada, solo a mirar. Y fue entonces cuando ella apareció.
no con rostro, no como demonio, sino como una emoción pura, la rabia. Rabia por haber sido callado, rabia por no haber sido visto, rabia por cargar un fuego que nadie supo cómo cuidar. La había reprimido, tanto que ya no me pertenecía. Se había vuelto sombra, y desde allí gobernaba mis reacciones, mis relaciones y mis decisiones. Lloré, no por dolor, sino por reconocimiento, porque por fin me vi, completo, sin pureza forzada, sin máscaras, solo yo, con lo que nunca quise aceptar. Y fue ahí, donde descubrí una verdad que ningún libro enseña. La sombra no es tu enemiga. Es la parte de ti que solo espera ser mirada, sin castigo. Cuando la integras, recuperas energía, recuperas claridad y, sobre todo, recuperas verdad. Si estás aquí, escucha esto con atención. Lo que más juzgas afuera suele ser aquello que no te has atrevido a mirar adentro. Y cuanto más lo reprimes, más poder le das. Hoy, si puedes, si te atreves, siéntate en silencio y hazte estas preguntas. ¿Qué parte de mí he ocultado para ser amado? ¿Qué emoción rechazo porque me enseñaron que no debía sentirla? No necesitas pelear con tu sombra, solo necesitas verla y no huir. Desde aquella noche en la capilla, cada vez que algo me irritaba profundamente, no reaccionaba de inmediato. Me preguntaba, ¿qué me está mostrando esto, que aún no he aceptado en mí? A veces era mi ego, a veces el miedo al fracaso, otras veces el deseo de ser recordado. Así poco a poco, mi sombra dejó de ser amenaza y se volvió maestra. Si aún estás aquí, si aún escuchas, es porque tú también estás listo. Listo para mirar eso que antes evitabas, no para condenarte, sino para liberarte. Pausa, cambio de atmósfera, frío, invierno. Lo recuerdo bien, era invierno, año 1576. Estaba solo en una celda prestada, en un monasterio que me había acogido por compasión, sin discípulos, sin libros, sin palabras. Ya no me identificaba con lo que creía, no defendía nada, solo existía, como si hubiera perdido toda forma. No me sentía iluminado, me sentía ausente, sin dirección, sin nombre. Fue entonces cuando escribí en la pared, con cintos un carbón casi apagado, ¿quién soy yo cuando ya no queda nada? Al día siguiente, no hice nada. No hablé, no busqué respuestas. Solo estuve en ese estado de aparente nada, sin lucha, sin propósito, sin distracción. Y fue ahí, justo ahí, cuando el pensamiento más claro que jamás he tenido surgió. Como una voz sin palabras, el vacío no es muerte, es útero. Sentí que todo lo que había soltado, las creencias, los miedos, la necesidad de ser alguien, no me estaban dejando vacío para destruirme, sino para darme espacio. Espacio para recordar lo que soy, como si el alma susurrara, ahora que por fin dejaste de llenarte de ruido, puedo hablarte. Desde entonces lo entendí, el vacío no es el fin, es el comienzo. Es el espacio sagrado donde la conciencia por fin puede crear, porque mientras estás lleno de pensamientos automáticos, de exigencias ajenas, de pasado sin resolver, no puedes crear nada nuevo. El vacío, aunque incómodo, es el vientre de lo real. Y si tú lo estás sintiendo ahora, en este momento de tu vida, escúchame. No huyas de él, no corras a llenarlo con más cosas, más metas, más ruido. Quédate, escúchalo. Haz silencio y pregúntate, ¿qué está surgiendo desde este espacio vacío que ya no quiero evitar? ¿Qué quiere emerger si por fin dejo de llenarme de lo que no soy? El mundo le teme al vacío, por eso lo satura de ruido. Pero los sabios saben que en el centro del silencio habla lo eterno. Desde aquel día,
Dejé de enseñar desde el discurso y comencé a enseñar desde el silencio. No para imponer verdades, sino para sostener el espacio donde otros pudieran encontrar las suyas. Y eso cambió todo. Si estás aquí y si aún estás conmigo, es porque tú también has sentido esa sensación de estar en la nada. Y hoy quiero decirte esto. Esa nada es el principio de todo. Pausa. Transición. En el próximo capítulo te contaré lo que ocurrió cuando ese espacio comenzó a llenarse, con algo que no venía de mí, sino de algo mucho más grande. Respira. Tono íntimo. Fue la primera vez que la sentí. Estaba sentado contra una pared de piedra, ojos cerrados, manos vacías sobre las rodillas. Y no sé cómo describirlo con palabras humanas, pero algo estaba allí. No lo veía, no lo escuchaba, pero lo sabía, como si el universo entero me estuviera escuchando. Aunque yo no dijera nada, una presencia inmensa, sin forma, sin palabras, pero viva, amorosa, inteligente, pero no lógica. Era conciencia. Y ahí supe algo que cambió para siempre mi manera de entender la existencia. La conciencia no está dentro de ti. Tú estás dentro de la conciencia. Y esa conciencia lo contiene todo. Tu historia, tus pensamientos, tu cuerpo, tus dudas, tu alma. Y aún así te observa sin juicio, en total silencio. No lo aprendí, lo sentí, no lo entendí, lo reconocí y lo honré, sin necesitar explicación. Desde ese día dejé de sentirme solo, aún en mis peores momentos. Cuando fui arrestado, torturado, expulsado, esa presencia seguía ahí, a veces tenue, a veces vibrante, pero siempre presente. No como un Dios distante, sino como una conciencia viva que yo mismo habitaba. Y si alguna vez sentiste que nadie te escucha, detente, cierra los ojos, haz silencio y presta atención, no a tus pensamientos, no a tus emociones. Siente. Hay algo ahí, un campo, una vibración, un susurro que no exige nada, pero que siempre ha estado esperando que lo notes. Es la conciencia, la red invisible que lo une todo, el océano donde tu alma navega. Lo que percibes como separación es solo la superficie, pero si te aquietas, si realmente te detienes, puedes sentirlo. No hay fuera, solo hay uno, y ese uno es lo que eres. Si decides continuar, te contaré algo más. Cómo esa conciencia no solo me sostuvo, sino que comenzó a responder, a manifestar, a enseñarme que el universo no solo observa, colabora. Yo estaba en Padua. Habían pasado semanas, en silencio, sin buscar nada, solo entregado a sentir y a observar. Una noche me senté bajo un árbol antiguo, uno de ramas retorcidas como brazos de madre, y pensé en algo simple. Quisiera un libro, solo uno, un texto que me oriente. No lo pedí con ansiedad, no lo recé, no lo supliqué, solo lo sentí, como una intención pura, como una semilla desde el alma. A la mañana siguiente, un monje desconocido se acercó al lugar donde yo dormía. No dijo su nombre, no hizo preguntas, solo dejó un objeto envuelto en tela, y se fue. Cuando lo abrí, era un ejemplar deteriorado de un manuscrito de Plotino, uno que había buscado durante años, y que ya creía perdido para siempre. El monje nunca volvió. No supe de dónde vino, pero entendí, tan claro como el sol sobre mi rostro. El universo escucha la intención pura, y cuando no hay resistencia, colabora. No fue magia, no fue suerte. Fue alineación entre lo que sentía profundamente y lo que el todo sabía que era el momento de recibir. Desde entonces, dejé de luchar por todo y comencé a intencionar, a crear desde la certeza, no desde la carencia. Descubrí una ley silenciosa que aún hoy vibra en cada rincón del cosmos.
cuando lo que deseas está alineado con lo que eres. El universo no se resiste, coopera, porque no es el deseo lo que crea, es la vibración desde donde lo emites. Si pides desde la falta, proyectas más ausencia, pero si lo sientes desde la plenitud, desde el amor, desde la certeza, la realidad responde como espejo fiel. Así que si hoy algo necesitas, no lo supliques, víbralo, siéntelo, imagínalo presente, vívelo como si ya hubiera sido concedido, porque así es. Pausa inspiradora. En el próximo capítulo, te revelaré algo aún más profundo. Algo que puede cambiar no solo lo que crees, sino lo que eres. Cómo aprendí a intencionar sin miedo, y cómo el miedo mismo es el mayor bloqueo al flujo sagrado de la creación. Si estos audiolibros te están resonando, te invito a suscribirte y a continuar este viaje. Durante mucho tiempo creí que eran los demás quienes me limitaban. La iglesia, los dogmas, los jueces, los inquisidores. Pero ese día comprendí algo que dolía más que cualquier exilio o castigo. No eran ellos. Era yo, temiendo recibir. Temía que si algo bueno llegaba, el castigo vendría después. Temía confiar, temía perder, pero sobre todo temía descubrir que sí era capaz de crear, y entonces ya no tener a quien culpar. Fue una tarde gris, lluviosa, en Ferrara. Me habían ofrecido un lugar para enseñar en secreto, una oportunidad, valiosa, real, pero me sentía paralizado, no por peligro externo, sino porque una voz dentro de mí susurraba: «Es demasiado bueno para ser cierto». Esa frase me había acompañado por años, como una cadena invisible. Esa noche, me senté solo, frente a una vela encendida, y por primera vez, no hablé con el universo. Hablé con mi miedo. Le dije: «Ya sé quién eres. Eres la memoria de todo lo que no funcionó. Eres la herida que llevo sin darme cuenta, la voz de mis antepasados temblando en mí. Pero ya no eres el guía. Puedes quedarte, pero no conduces más». Y fue como si algo se rompiera, como si la niebla se disipara, como si el aire por fin volviera a moverse dentro de mí. Porque el miedo no se elimina gritando, se transforma cuando dejas de obedecerlo. Si alguna parte de ti siente que no merece, escucha esto con atención. No es tu deseo el problema, es tu miedo a recibirlo. No es el universo quien te pone a prueba. Es tu creencia inconsciente de que, si algo llega, te será quitado. Pero esa idea no es verdad, no es una ley, no es un destino. Solo es una herencia mental, y puedes elegir soltarla. Aquí, ahora. Cierra los ojos y repite conmigo: «Estoy a salvo para recibir lo que mi alma ya eligió. El bien que me pertenece no me será negado».